Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Profundizamos en ellos. Primero, en titulares. Aquí están. Colombia. Determinador con carácter doloso. Esa es la imputación que le hace la Fiscalía al excomandante del Ejército, Mario Montoya, por su responsabilidad en el asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Según el ente judicial, son 104 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero según investigaciones independientes, son más de 2.000 los inocentes asesinados. Analizamos esta decisión clave para poder responder quién dio la orden. En noticia Bolivia, el gobierno argentino recibirá en próximas horas nuevos documentos hallados por Bolivia vinculados con el envío de material bélico en apoyo al golpe de Estado de 2019. Así avanzan las investigaciones para establecer todos los hilos del quiebre democrático. Un libro será testimonio de ello, escrito por el líder social y exministro de Minería de Bolivia, César Navarro, con quien conversaremos esta noche en minutos. Y en Noticia México analizamos los resultados de la inédita consulta popular de este domingo. Aunque con baja participación, la mayoría de los votantes dijo sí a los procesos judiciales contra expresidentes que puedan emprenderse en adelante. Vamos a analizarlo. En minutos en Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, imputación por homicidio agravado hace la Fiscalía al general retirado, excomandante del Ejército, Mario Montoya, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas exigen que no solo sea Montoya el que figure como máximo responsable de estos crímenes. Abogados de las víctimas de falsos positivos aseguran que la imputación de cargos al general Mario Montoya por parte de la Fiscalía en su responsabilidad por el asesinato de al menos 104 civiles, entre ellos 5 menores de edad, hace parte de la presión de las víctimas y sus acciones, pero la última decisión la tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, es como el cierre de esa parte, de esa etapa previa a lo que más adelante tiene que ser o bien un juzgamiento ante el Tribunal de Juzgamiento de la JEP, o bien una aceptación de responsabilidad por parte del general Montoya, que creemos no se va a dar, lo más seguro que no se vaya a dar, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Reparación. El general Montoya fue comandante del Ejército Nacional en el año 2006 y según la investigación de la Fiscalía, habría desconocido una directriz del Ministerio de Defensa para que priorizara los resultados operacionales en cuanto a desmovilizaciones sobre capturas y estas sobre muertes a combatientes. El general desconoció esta directriz exigiendo muertes como criterio de evaluación para las unidades y así compensar con permisos, cursos y condecoraciones. Organizaciones de víctimas aseguran que no solo Montoya debe responder por esta política de muerte en el ejército colombiano. Es una vergüenza que la justicia ordinaria y la justicia transicional estén llamando a que Mario Montoya sea el único responsable o el máximo responsable de casos donde el presidente de la República, el ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas militares y todos los estados mayores tienen que responder. Aceptar esas tesis es desconocer el real funcionamiento de un aparato de seguridad del Estado como el Ejército Nacional y saber que eso funcionaba como aparato, funcionaba como una maquinaria que en este caso fue una maquinaria criminal de muerte. Según las organizaciones de víctimas, los pecados, los crímenes del general Montoya no solo están relacionados con su época de comandante de las fuerzas militares. La Operación Orión también fue dirigida por él cuando estuvo a cargo de la 4ª Brigada con sede en Medellín, Antioquia, en el año 2002. Por el tema de la Operación Orión, que hacía parte del proyecto Orión,
que era sembrar de paramilitares a la Comuna 13, a Medellín y al Valle de Aburrá. Podemos decir que el general Mario Montoya es el padre de Orión, y debemos recordar que la Operación Orión y el Proyecto Orión en su conjunto dejó desapariciones forzadas de muchas personas, dejó personas asesinadas, masacres, y también muchas personas desplazadas y personas que tuvieron que salir del país. Actualmente, el general comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz por las ejecuciones extrajudiciales, donde no ha reconocido su responsabilidad en los más de 6.000 falsos positivos que se habrían producido entre el año 2002 y el año 2005. Teníamos allí el reporte de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien nos conectamos ahora para conocer acerca de reacciones que se han suscitado en distintas esferas de la vida política, nacional, social, sin duda en organizaciones de víctimas. Hernán, muy buenas noches, teniendo en cuenta que estamos hablando de un excomandante del Ejército colombiano. Pues Tatiana, varias reacciones se han suscitado. Primero, buenas noches en relación a esta decisión de la Fiscalía. Primero, algunos defensores de derechos humanos y abogados aseguran que si bien es cierto la Fiscalía hará esta imputación de cargos, no irá más allá de esta imputación, ya que está haciendo parte de un proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional. Allí el general retirado no ha dicho toda la verdad, es más, no ha asumido su responsabilidad por esta situación. Aseguran pues que en ese sentido se debe conocer toda la verdad, quién está detrás de esa política de muerte en el ejército colombiano. Aseguran que en esa época, entre el año 2006, cuando fue nombrado comandante de las fuerzas militares, y cuando se puso en ejercicio esta política 2007-2008, pues el presidente de la República era el señor Álvaro Uribe Vélez, y que en esa política de seguridad democrática fue que se instauró esta acción por parte de los militares. Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz asegura que las víctimas que dejó esta acción fue de por lo menos 6.000 personas que fueron víctimas de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Por eso, estos colectivos aseguran que se debe ir hasta las máximas consecuencias, y que si es el caso, la comisión que investiga a los presidentes, como esta instancia, pues, que es la única en la Cámara de Representantes, que dé cuenta de las acciones del presidente o del expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación a lo que le compete cuando fue presidente de la República en estas acciones por parte del ejército colombiano. Exigen justicia, exigen reparación, exigen la verdad. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho algunos avances, pero no es suficiente para las víctimas, ya que esto fue una política desde el interior de las fuerzas militares. Allí no solo está involucrado el general retirado Mario Montoya con esta acción de falsos positivos, sino también, como lo veíamos en el informe, la Operación Orión y otras tantas masacres en las que él pudo haber participado. Inclusive, desde algunos sectores de organismos de derechos humanos se asegura que él pudo ser responsable también del asesinato de algunos sindicalistas en Colombia. Todo esto debe esclarecerlo la justicia. Muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sergio Arboleda Góngora. Él es abogado en la Corporación Jurídica Libertad, es representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Nos acompaña desde Medellín. Abogado, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y darle un saludo a todos y todas quienes nos escuchan en este momento y nos ven. Muchísimas gracias, abogado. Su primera percepción acerca de lo que tanto se ha dicho también por tantos años acerca de las acciones ilegales, irregulares, violatorias de los derechos humanos
del general en retiro Mario Montoya, quien fue comandante del ejército en tiempos del gobierno del presidente Uribe. Ahora la diferencia es que hay dos procesos judiciales que están avanzando, uno con la Jurisdicción Especial para la Paz y ahora esta imputación que abre la Fiscalía. Conocer su percepción acerca de ello. Bueno, lo veíamos en la nota y es las dudas, las inquietudes que tenemos alrededor de esta posible imputación que se da alrededor de la figura de Mario Montoya Uribe. En primer lugar, y es que su relación con posibles hechos criminales no se reduce únicamente al año 2007 en adelante, en su comandancia en el ejército, sino que hemos llamado la atención históricamente y constantemente frente a la relación que ha tenido con diferentes hechos criminales desde su comandancia incluso de la 4ª Brigada. Hay que recordar, tal como se mencionaba, es que las ejecuciones extrajudiciales ascienden de manera desproporcional, si bien ya venían dándose al interior del Ejército Nacional, es en el marco de la política de seguridad democrática que se disparan los índices o víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. Tal como se mencionaba previamente, la Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado 6.402 casos, que por el momento es una cifra que es parcial y evidentemente va a aumentar. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos hemos documentado más de 2.400 casos que se pueden ligar o relacionar a Mario Montoya Uribe. Sin embargo, durante su comandancia de la 4ª Brigada, la 1ª División, el Comando Conjunto Caribe y el Ejército Nacional, también es cierto que no es solamente Mario Montoya, que hay un conjunto de militares que han engrosado esa estructura criminal al interior del Ejército Nacional, encargado de desdoblar las órdenes de la ejecución de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, y en ese sentido entonces han desplegado acciones en contra de la población civil con el fin de mostrarse como un ejército efectivo alrededor de los resultados operacionales medidos en bajas o en muertes. Y en ese sentido entonces el llamado que hemos hecho es a desmontoyizar las ejecuciones extrajudiciales, porque hemos visto que es toda una estructura militar diseñada, encaminada, destinada a presentar personas inocentes muertas en combate. Claro, abogado, pero no se debe desestimar el valor que tiene en términos de verdad y de justicia para las víctimas que una figura como el general en retiro Mario Montoya sea imputado, en este caso específicamente por 104 casos es lo que dice la Fiscalía, todo con base en una circular, la 62-162, para que se recibiera por parte de un oficial reconocimiento de condecoración de servicios distinguidos en orden público. Es decir, por lo menos es un inicio que la Fiscalía haga la imputación y que comiencen, que adelanten a abrir todo ese capítulo del que tampoco se sabe y es tan doloroso para Colombia. En efecto, es importante, pero no hay que desconocer la responsabilidad de otros militares. Alrededor de la intervención del fiscal general de la Nación nos dio un mensaje, y es que Montoya es el determinador de las ejecuciones extrajudiciales. Si bien Montoya hace parte de la estructura criminal, Montoya no es el único determinador, y hay que establecer la responsabilidad, escalar en la responsabilidad y desescalar en la responsabilidad de esa estructura criminal al interior del Ejército Nacional. Y en ese sentido entonces hay que establecer la responsabilidad de Mario Montoya, pero Le entiendo, abogado, ¿usted cree que le están queriendo lavar la cara entonces al expresidente Uribe? No afirmo eso, sin embargo, sí creo que centrarse en Mario Montoya también es cortar la posibilidad de posiblemente asumir o intervenir la responsabilidad o el juicio que puede darse alrededor de otros militares o de otros mandos. Hay comandantes militares que han pasado de agache en esta investigación de las ejecuciones extrajudiciales. González Peña, por ejemplo, que fue quien le recibe a Mario Montoya su comandancia del Ejército Nacional, es un militar que tiene muchas más víctimas de ejecuciones extrajudiciales que el mismo Mario Montoya Uribe. Sin embargo, no ha tenido ni una sola investigación. A eso es lo que vamos. Es importante el esclarecimiento del caso Mario Montoya Uribe, pero también hay que llevar nuestra mirada a analizar la responsabilidad de otros comandantes militares e incluso del Ejecutivo en cabeza del presidente de la época. Del entonces presidente Álvaro Uribe. Con respecto a esta circular 62-162, ¿qué más se debe conocer? Reitero, era
el plan de reconocimiento de condecoración de servicios distinguidos en orden público, pero se debía cumplir con la cuota de muertes en combate. Mediante órdenes de fechas 13, 14, 15, 16 y 24 de abril de 2008, el general Montoya ordenó destruir esas directivas donde pedía muertos en combate que resultaron ser campesinos presentados como guerrilleros. ¿Qué más se debe conocer de esa circular? Porque como bien reza también una denuncia que se hacía por parte de organizaciones de derechos humanos, es que parte de todo ese material probatorio fue destruido por él. En efecto, hay varias situaciones que hay que conocer. En primer medida, y es que todo el tema de condecoraciones, dádivas económicas alrededor de las muertes para medir la eficacia y eficiencia del Ejército Nacional de Colombia viene desde mucho antes, incluso desde el 2002 y el empalme de la política de seguridad democrática con el Plan Colombia y toda la inyección de capital extranjera del gobierno estadounidense aquí en Colombia, y la Cuarta Brigada, que era la unidad militar que comandaba Mario Montoya Uribe para la época, fue la encargada de hacer el piloto laboratorio de las ejecuciones extrajudiciales. Fue en ese momento la brigada más efectiva, entre comillas, del Ejército Nacional, y a partir de allí se empieza a dar toda una competencia entre unidades tácticas o batallones a nivel nacional para presentarse como las unidades tácticas con mayores cifras de resultados, pero medidos en resultados fraudulentos, esto es, en ejecuciones extrajudiciales. Y se empiezan a dar todas unas directivas alrededor del Ejército Nacional para dar o beneficiar no solamente a integrantes del Ejército Nacional con ascensos en sus carreras militares, dádivas económicas, vacaciones, sino también dineros destinados a guías, informantes o reclutadores, que en últimas también algunos eran paramilitares activos para la época. Eso por un lado, pero también hay que mencionar que muchos de los archivos, no solamente de ejecuciones extrajudiciales, sino del caso que se comentaba ahora, de la Operación Orión y las otras operaciones militares desplegadas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, hay que también informar a la teleaudiencia que en algún momento se llevó a cabo una inspección judicial a los archivos de operaciones y de inteligencia de la Cuarta Brigada, y se encontró que efectivamente los que no estaban destruidos por situaciones, según el Ejército Nacional, ajenas a su voluntad, estaban extraviados. En ese sentido, entonces, efectivamente encontramos un vacío documental de las acciones militares por la destrucción de los mismos, que en este momento resultarían fundamentales para avanzar en la investigación. Hay dos en curso, reiteramos, la Jurisdicción Especial para la Paz, Justicia Transicional en Colombia, que avanza, él está dentro de este proceso. De hecho, señalado porque no presta la información adecuada como debería ser en términos de verdad, y por el otro lado la Fiscalía. Con respecto a la Fiscalía, se ha evidenciado por distintos hechos que es una Fiscalía muy cercana al gobierno del presidente Duque. ¿En cuál confía usted más en que realmente se pueda avanzar en concreto? Bueno, es complejo porque lo vimos en septiembre del año pasado. Su postura de guardar silencio, una postura de guardar silencio que no atiende sus compromisos y obligaciones como compareciente en la justicia transicional. No fue que aportó verdad a medias, no se trató de eso, fue que no quiso aportar información en los casos de ejecuciones extrajudiciales por los cuales se le preguntaba. Y en ese sentido, entonces, en su momento solicitamos la exclusión del señor Mario Montoya Uribe de los beneficios que tienen para él el hecho de aportar verdad y contribuir a los derechos de las víctimas dentro de un sistema de justicia transicional. Hasta hoy Mario Montoya Uribe no ha aportado una sola palabra de verdad en ese sistema de justicia transicional. Entonces podría salir de la justicia transicional, de la JEP, porque eso es la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que decidió es que no es el momento procesal para hacer esta solicitud. Sin embargo, pues de fondo ahí ya o se vislumbra cuál es la estrategia de Mario Montoya Uribe de guardar silencio y de no aportar a los derechos de las víctimas. Sin embargo, sí pretende acceder a los beneficios de la misma. En su momento, entonces, le pedimos a la Fiscalía como ente que aún no ha perdido la competencia para impulsar la investigación o la indagación de estos casos, que llevara a cabo la práctica probatoria necesaria
o que incluso llevar a cabo la imputación con el propósito de avanzar y ayudar a la JEP para que pudiese desarrollar en mayor medida el caso contra Mario Montoya Uribe. Entonces no son excluyentes los dos escenarios de justicia, por el contrario, pensamos que tanto la ley como la jurisprudencia de la Corte Constitucional posibilita que tanto la Fiscalía vaya impulsando los casos o las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales contra agentes estatales y por el otro lado la Jurisdicción Especial para la Paz vaya recopilando la información necesaria para ir desarrollando una metodología apropiada para la indilgación de responsabilidades, que insisto, no es solamente Mario Montoya Uribe, sino también todos los agentes estatales que han sido o han estado relacionados con estos graves violaciones a los derechos humanos. Y ahora, los civiles, de lo que tampoco se sabe también. Pero con respecto a ello, abogado, la defensa del general Mario Montoya dice que no puede haber dos entes que estén investigando a una misma persona. Sí, se equivoca la defensa de Mario Montoya Uribe porque tanto la ley o la normatividad que regula la entrada en vigencia o la implementación de la Justicia Especial para la Paz también hace referencia a la competencia de la Fiscalía General de la Nación. Y en ello es muy clara la ley e incluso la Corte Constitucional en sentencia C080 del 2019 plantea que la Fiscalía está en este caso posibilitada o facultada para adelantar la investigación necesaria para contribuir al avance de la justicia transicional en el esclarecimiento de estos casos. Entonces, se equivoca la defensa al pensar que son excluyentes la competencia, dado que tanto la ley como la Corte Constitucional ya ha avalado la posibilidad de ser dos mecanismos complementarios. Sí, abogado, hay algo que es, bueno, cualquier calificativo queda poco, queda pequeñito cuando estamos hablando que civiles inocentes fueron asesinados por el ejército de un país para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Pero la Fiscalía, con respecto a los números, uno es importante, sin embargo las cifras dan cuenta de lo poderosa que fue esa acción criminal. La Fiscalía dice que son 104, pues usted nos ha dicho al inicio de esta conversación que son más de 2.000 las víctimas de Mario Montoya. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la Fiscalía ha aplicado dos criterios para hacer esta imputación. En primer lugar, que sean casos a partir de 2007 en el contexto de la Directiva 300. Y esto es una directiva que tenía como objetivo no medir ya los resultados operacionales en bajas, sino en otro tipo de resultados de otra naturaleza. Mientras que, por otro lado, tenía un criterio de que sean casos con sentencias condenatorias de personas que estaban en un rango inferior a Mario Montoya. Al cruzar esos dos filtros, entonces reduce un poco los casos que se van a conocer en la imputación. Sin embargo, pues si vamos a analizar los demás casos que no tienen sentencia condenatoria y que se salen del marco de la Directiva 300, entonces vamos a ver la masividad de las ejecuciones extrajudiciales. Esto no significa otra cosa que no solamente el hecho de que no se haya probado dentro de algunos casos la responsabilidad de militares en ejecuciones extrajudiciales, sino de la inoperancia y de la impunidad de la justicia colombiana cuando se trata de crímenes cometidos por agentes estatales. Entonces, si vamos a analizar las ejecuciones extrajudiciales en su conjunto, sistematicidad y generalidad, entonces evidentemente vamos a encontrar que se trata de incluso crímenes de lesa humanidad que se dieron de manera continua, masiva, dentro del territorio nacional en los 32 departamentos de nuestro país. Entonces, esto lo que nos hace ver es que falta una parte de la historia que no se puede medir alrededor de estas 104 casos que se va a abordar en la imputación. Falta mucho por contar, mucho por conocer. Ahora, con esto quiero despedirlo, abogado. También, por lo que le entiendo, aunque la Fiscalía haya planteado una fecha, hay que sumar todos los procesos de Mario Montoya en contra de los civiles desde tiempo atrás, cuando era comandante de una brigada, que no había llegado aún a la comandancia del ejército. Sí, es necesario, porque además lo que hemos conocido alrededor de las versiones voluntarias dentro de la JEP es que todo el tema de la comandancia de Mario Montoya en la 4ª Brigada no solamente sirvió para que se mostrara como una unidad militar
efectiva y eficiente, sino que además contribuye a la consolidación del paramilitarismo en algunas zonas de Antioquia. Medellín, por ejemplo, la Comuna 13 particularmente, y ellos nos lo han contado algunos militares que han manifestado, han aseverado que se establecieron casas dentro de la Comuna 13, por ejemplo, para contribuir al control paramilitar dentro de esta zona. Y entonces cuando hacemos todo el análisis de la cadena criminal que se viene desarrollando y relacionando con el señor Mario Montoya Uribe, entonces vamos atando diferentes cabos e información que nos devela, primero, su posible responsabilidad con las ejecuciones extrajudiciales. Segundo, que no es solamente Mario Montoya Uribe, sino toda una estructura criminal alrededor de las unidades militares, siendo Mario Montoya solamente uno de los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos. Tercero, que el Ejército Nacional históricamente ha tenido relación directa con el paramilitarismo y sus acciones militares siempre han tenido una relación y una organización directa y planeación con mandos paramilitares. Cuarto, que las ejecuciones extrajudiciales tienen unos patrones macrocriminales que son determinantes e importantes a abordar, entre ellos la desaparición forzada de las víctimas. Y cinco, la consolidación del paramilitarismo dentro de los territorios de nuestro país, que ha permitido entonces la consolidación de ese proyecto y el control social de la población alrededor del terror y la criminalidad de estos grupos al margen de la ley. Un terror implantado a lo largo y ancho de Colombia. Muy esclarecedora este análisis. Muchísimas gracias, abogado. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que tengan feliz noche. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. El gobierno argentino recibirá en próximas horas nuevos documentos hallados por Bolivia, por el gobierno de Bolivia, vinculados con el envío de material bélico en apoyo al golpe de Estado de 2019 por el entonces presidente Macri. Así avanzan las investigaciones para establecer todos los hilos de ese quiebre democrático. Un libro será testimonio de ello, escrito por el líder social, exministro de Minería de Bolivia, César Navarro, con quien conversaremos en minutos. En Noticias, sigan con nosotros. Telesur. Siempre. Da más. El análisis de los sucesos mundiales ameritan profundidad y solo unos pocos pueden darla. En un nuevo horario, de lunes a viernes. Notables. Con Jorge Gestoso, siguiendo el acontecer global. Solo por Telesur. En Noticia Bolivia siguen apareciendo más documentos que incriminan al expresidente argentino Mauricio Macri en el apoyo al golpe en contra del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, envío irregular de armas y municiones, por lo que podría ser juzgado por contrabando, entre otros delitos. Este lunes,
el ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmundo Novillo, informó a los medios de una nueva evidencia que incrimina al expresidente argentino Mauricio Macri en el apoyo ilegal e injerencista al golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales en 2019. Novillo anunció el hallazgo de un acta o remito de ingreso de la Fuerza Aérea Boliviana, documento que certifica el arribo por avión desde Argentina de pertrechos variados tales como municiones antitumulto, spray de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos. Por su parte, el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, confirmó que el documento se corresponde con la lista de 6 ítems en la evidencia anteriormente hallada, consistente en una carta de agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara. La investigación de los hechos irregulares en que habría participado el gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado en Bolivia dan cuenta de al menos 4 evidencias. La carta de agradecimiento de Terceros Lara, dirigida a la Embajada Argentina en La Paz, fue el primero. La segunda evidencia fueron los pertrechos mismos hallados en los almacenes militares bolivianos. La tercera evidencia fue el registro en el sistema automatizado de intranet de la Embajada Argentina, donde consta la recepción de la carta de agradecimiento. La cuarta evidencia fue la resolución de Gendarmería Argentina, que da cuenta de un comunicado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde consta el traslado a Bolivia de equipamiento y armamento necesario. El acta de ingreso a la Fuerza Aérea Boliviana, que había sido anunciado desde la semana anterior, constituye otro elemento probatorio de peso para determinar el recorrido contrabandeado de armas y municiones desde Argentina hasta La Paz. Aún está por determinarse si el destino de esos pertrechos fue para su uso en la brutal represión contra el pueblo que protestaba contra el golpe de Estado de 2019. Entre tanto, el abogado defensor de Macri trata de apelar sin éxito, ya que según cuáles fuesen los fines del envío, se trata de un delito grave, el contrabando ilegal de armas de un país a otro, con la complicidad de funcionarios públicos. Entramos en el análisis, en el contexto, además yéndonos más atrás de todo lo que ha significado el proceso de golpe de Estado, cómo poco a poco se fueron hilando los hechos para llegar a ese momento tan doloroso para el país, y también un poco más atrás. Para ello nos acompaña César Navarro, exministro de Minería de Bolivia, ha escrito El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, nos acompaña desde La Paz. César, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles hasta Caracas y a América Latina y el mundo. Un abrazo desde todo Bolivia. Un abrazo, César, muchas gracias. Usted ha dicho, este libro es un testimonio político en primera persona. Quiero pedirle que nos cuente esto qué significa. Bueno, en nuestro país, producto de la decisión política de las organizaciones sociales, en la década del 90 fundamentalmente, decidieron fundar su propio instrumento político. Son las organizaciones campesinas que en marzo del 96 deciden fundar el instrumento político por la soberanía del pueblo, primero para disputarle los espacios electorales a la derecha política en el país, pero desde inicios de este siglo, desde el 2000, prácticamente las organizaciones sociales y el instrumento político se constituyen en los sujetos históricos que impulsan una visión de Estado, no solo una propuesta de gobierno, sino una visión de Estado a través de la Asamblea Constituyente y las nacionalizaciones en el país. Este es un momento previo altamente importante que nos permite evidenciar la construcción y la constitución de una nueva visión política de Estado, pero sujeta a inicialmente decisión de la toma por la vía democrática del poder. El segundo momento es después del triunfo del proceso de las elecciones del 2005 a la cabeza de Evo y Álvaro. Se impulsa a partir de febrero y marzo del 2006 la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y desde mayo del 2006 se decreta la primera nacionalización, en este caso de los hidrocarburos. Prácticamente estas dos decisiones políticas son altamente determinantes porque nos permite impulsar la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente y la refundación de la economía a través
de las nacionalizaciones y la recuperación de los recursos naturales y algunos servicios que habían sido privatizados por el país. Este testimonio relata los múltiples conflictos regionales y raciales que tuvimos en el desarrollo de la Asamblea Constituyente, el intento del golpe de Estado que fue impulsado por las prefecturas, sectores cívicos con el apoyo de la Embajada norteamericana fundamentalmente, pero la decisión política del presidente Evo en su momento de liderar toda una movilización social impidió que incluso un impulso separatista a la cabeza de ciertos sectores empresariales del oriente boliviano hicieron fracturar la unidad territorial del país. El libro relata cómo somos capaces de enfrentar ese momento de ruptura por la vía de la movilización y la vía del referéndum. Tenemos la capacidad de resolver esta disputa política e impulsar el tercer momento histórico del ciclo histórico de nuestro país, con la refundación de nuestro país a través de la aprobación del nuevo texto constitucional en un referéndum constituyente en enero del 2009. Sí, César, con todo esto... Tiene que ver con un relato. Sí. Permítame preguntarle algo, César, con todos estos hechos que usted nos narra, tanta historia contada sintéticamente, pareciese que todo lo que conllevó al golpe de Estado en 2019 fue una venganza por haberse atrevido a refundar el país, por haberse atrevido a pensar en un modelo de país distinto que fuera posible y que dio resultado. Sí. Desde el primer momento que nosotros llegamos al gobierno, básicamente es toda una oposición concentrada en ejes regionales y principalmente raciales, porque no aceptaban que sectores indígenas y de campesinos tengan la capacidad de dirigir el Estado, y no solo de dirigir, sino de plantear una transformación drástica e institucional, y por ello que ellos desarrollaron toda una estrategia de desestabilización política durante varios años, concentrados fundamentalmente en sectores empresariales, mediáticos e incluso apoyados por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la nobleza eclesial en el país. Y como tú muy bien dices, son decisiones de venganza política, porque nosotros les arrebatamos el poder político, pero por decisión democrática del pueblo. No fue por una decisión violenta o un acto de golpe de Estado como la derecha está acostumbrada, sino por la decisión democrática del pueblo. Y creo que esa acción planificada que ellos llevaron adelante, fundamentalmente del 2016 al 2019, tuvo esta característica y esta peculiaridad. Sí, en el título del libro, lo voy a recordar, usted lo ha llamado así: el fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia. Primero, el fraude de la OEA fue la narrativa que se instaló, es lo que nos quiere decir a quienes lo vamos a leer en tanto llegue a nuestras manos, y luego el golpe de Estado, César. Sí, decimos el fraude de la OEA porque nos hemos dedicado a hacer un estudio detallado de el comportamiento de la misión de observación electoral 3 días determinantes, 20, 21 y 22 de octubre, que prácticamente proclaman la segunda vuelta sin tener un resultado oficial del Tribunal Electoral Plurinacional. La misión de observación electoral viola sus principios fundamentales y el código de conducta que rige el funcionamiento de la misión de observación electoral en los países miembros de la OEA. Segundo, nos dedicamos a investigar de manera detallada tanto el informe preliminar que fue presentado el 10 de noviembre, la madrugada del 10 de noviembre, y el informe final que fue entregado el 5 de diciembre por Almagro al representante del gobierno de facto, la señora Yanine Áñez, al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Hacemos una evaluación de los 2 documentos, las pruebas presentadas como justificativo del fraude electoral, y lo que encontramos son no una, sino múltiples contradicciones entre el primer y el segundo informe, pero además las afirmaciones que ellos tienen en el primer informe, primero en la manipulación de un sistema informático que tiene que ver con un conteo rápido de votos en base a las imágenes electorales, que no tienen ningún vínculo ni informático ni legal con el cómputo oficial desarrollado por los tribunales electorales departamentales. Es el argumento central que esgrime la OEA para establecer que existe un fraude, pero no encontramos un solo argumento ni una sola prueba que explique este hecho. El segundo elemento es que ellos destacan que han encontrado múltiples irregularidades, la modificación y la adulteración de las actas que modifican el resultado final.
Nosotros revisamos las pruebas que presenta la Organización de Estados Americanos, está fundamentalmente en el anexo 8, que son cerca de 400 páginas, y en ninguna de las páginas encontramos una sola fotografía de un acta que haya sido modificado en cuanto al resultado. Entonces, por lo tanto, esa afirmación también carece de prueba. Y un otro elemento grande es que ellos utilizan 86 mesas electorales para decir que hubo fraude electoral porque hubo una alta votación a favor del movimiento al socialismo. Y contrariamente a esta afirmación que tiene la OEA, el 2019, el 2020 hicimos, con el resultado de las elecciones del 2020, hicimos una comparación de las mismas mesas con las mesas del 2020 y podemos constatar que el 2019 tuvimos un 91% de apoyo en esas mesas y el 2020, tuvimos un 96%. Es decir, claro, fue una apreciación de carácter política, no... Fue eso que usted nos cuenta, César, fue una apreciación, una conclusión por parte de la OEA de carácter política y no jurídica ni argumentativa, sino una apreciación política. Sí, uno revisa en las conclusiones del informe preliminar y aparentemente recurren a elementos técnicos, pero en ningún momento esos elementos técnicos tienen algún tipo de respaldo documental. Son afirmaciones políticas utilizando alguna terminología técnica y lamentablemente en el informe final contradicen muchas de las opiniones que tienen el informe preliminar. Por ello que haciendo un análisis que hicimos del informe de la Organización de Estados Americanos, nosotros establecemos con elementos, con fundamentos, incluso con comparación de muchos hechos, que el verdadero fraude que existió el 2019 fue organizado, planificado y desarrollado por la Organización de Estados Americanos a la cabeza de su secretario general, Luis Almagro. César, y luego viene ya la consumación del golpe de Estado en noviembre de 2019, como parte del testimonio que usted entrega en este libro, que quedará además como parte también de la historia de esa noche oscura para el país. Cuenta su vivencia personal, cómo sufrió usted también la persecución, el odio, la agresión directa, física y psicológica. Sí, ha sido lo que nosotros vivimos el 2019 fue básicamente la expresión de la fascistización de grupos que fueron organizados, incentivados y motivados para desarrollar la violencia. Es decir, estos grupos de la derecha y la ultraderecha nos vieron a nosotros como enemigos políticos, no como adversarios electorales, sino como enemigos políticos e incluso eliminar. Yo debo recordar que el día 10 de noviembre, cuando el presidente Evo Morales anuncia la convocatoria a nuevas elecciones, la derecha rechaza, pero una vez que rechaza empiezan a desarrollar actos de violencia en todo el país. Y uno de los actos de violencia tuvieron que ver en el caso familiar en Potosí, de donde soy oriundo. Detuvieron a uno de mis parientes, lo empezaron a golpear y empezaron a incendiar mi casa hasta destruirla para exigirme y que pueda presentar mi renuncia a cargo de ministro de Estado. Eso pasó también con el presidente de la Cámara de Diputados, que tomaron de rehén a su hermano, lo golpearon, quemaron su casa para que él que presente su renuncia. Y por último, un ejemplo dramático, por ejemplo, un periodista de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, acá en la ciudad de La Paz, estaba el día 10 de noviembre en las oficinas de la Organización Sindical Campesina, lo sacaron los vecinos a golpes, lo amarraron a un árbol como delincuente, lo empezaron a golpear con la intención de asesinarlo. Es decir, esas son pequeños ejemplos, o ejemplos muy cortos, de la forma y la manera de la manifestación de la violencia política, de la violencia social y la violencia racial que nos tocó vivir a muchos bolivianos y bolivianas entre el 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2019. César, cuando usted nos cuenta todo esto, uno necesariamente se pregunta, ¿y dónde están todos aquellos que ocasionaron tal nivel de dolor en este momento? Y bueno, yo no me refiero específicamente a quienes fueron los rostros visibles del golpe de Estado. Hay personas, por ejemplo, que incendiaron su casa, que golpearon al periodista, que también vejaron a la exalcaldesa de a Patricia Arce. Todos estos casos llenos de odio, de racismo que vimos durante esos días en Bolivia. ¿Dónde está esa gente? Sí,
esconden de nuevo ese nivel de odio y es con lo que hay que convivir en el país. ¿Cuál es su reflexión con respecto a ello? Mira, hay un tema muy llamativo y dramático, ¿no? Estos grupos que desarrollaron una violencia sistemática durante varios días eran considerados por los medios de comunicación como movimientos ciudadanos en defensa de la democracia. Ese elemento es muy importante. Segundo, en los cabildos en la ciudad de Santa Cruz, convocadas por el Comité Cívico de Santa Cruz y Luis Fernando Camacho, antes de iniciar los cabildos, y están las imágenes en YouTube, incluso se puede observar que antes que inicie la ceremonia del acto público, aparece un pastor de la Iglesia Católica orando el Padre Nuestro, el Ave María y bendiciendo a los presentes y que las acciones que desarrollen tienen la bendición y el apoyo del Señor. Acto seguido, pastores de iglesias evangélicas hacen el mismo acto religioso bendiciendo las acciones. Es decir, en estos actos públicos lo que hizo la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica fue prácticamente bendecir los actos de violencia que estaban desarrollando muchos grupos en varias capitales urbanas en el país. Por ello, estos dos elementos son altamente importantes. Y cuando se produjo el golpe de Estado, el 10 de noviembre, organizaciones de campesinas y barriales del Alto, fundamentalmente, vieron que derrocaron al presidente Evo, empezaron a quemar la huipala, que es uno de los símbolos más importantes de identidad de nuestros pueblos, salieron a defender su huipala y contra el golpe de Estado. ¿Qué dijeron los medios de comunicación? Están bajando las hordas masistas, alcoholizadas, para generar violencia y caos en la población boliviana y pedían que salgan las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, ese es el nivel de trato. Hoy en día podemos ver, como tú refieres, por ejemplo, la detención de la exalcaldesa de Vinto, la compañera Patricia, hoy senadora del Movimiento al Socialismo, fue sacada de su oficina por grupos de la resistencia juvenil Jochala, un grupo de paramilitares, la golpearon, la echaron con pintura, incluso le cortaron el cabello, la amedrentaron, y fueron testigos los medios e incluso los policías, y hoy esos grupos, muchos de sus líderes están siendo denunciados y procesados, pero para algunos sectores mediáticos básicamente son grupos o son personas que están siendo vulnerados en sus derechos entre comillas, porque fueron líderes que estaban reivindicando la democracia. Es decir, vivimos en un escenario donde los medios de comunicación empiezan a partir de la influencia que tienen en la sociedad a criminalizar algunos actos y limpiar la imagen de unos hechos criminales que vivimos en el país. En este momento la diferencia, y por supuesto durante el golpe de Estado, es que hay celulares y los celulares son un arma para la verdad. Es realmente impresionante cuando no se manipula, cuando es totalmente verdadera y además que se pueda evidenciar. Y todo realmente estaba grabado, todo se veía, así que no cabían a interpretaciones por más que los medios de comunicación trataran de vender una narrativa distinta. Para despedirlo, César, ya está el libro, quedará como parte de la historia, pero aún queda mucho más por conocer. Por ejemplo, ahora la construcción continental del golpe de Estado, de los que apoyaron a todos los golpistas, como por ejemplo vemos que aparecen más pruebas de apoyo del gobierno del entonces Mauricio Macri de Argentina. Así que le queda a usted más por escribir. Sí, en el libro estamos describiendo con mucha claridad cómo el día 10, cuando se produce la renuncia del presidente, y cuando el 12 de noviembre Yanine Áñez asume la presidencia, son los presidentes como Trump, Bolsonaro, Macri, el presidente Duque, el presidente de Paraguay, gobiernos de Gran Bretaña, etcétera, empiezan a pronunciarse públicamente respaldando al nuevo gobierno constitucional. Eso nos demuestra prácticamente que no fueron reacciones externas, sino fueron ya decisiones políticas previamente planificadas. Y últimamente descubrimos que se envían municiones, pertrechos desde el gobierno de Ecuador con Lenín Moreno y ahora con el gobierno de Macri. Es decir, como sufrimos nosotros en los golpes del 70 y del 80, hoy también encontramos que gobiernos de la región que tienen una tendencia de derecha prácticamente no escatiman ningún esfuerzo, ninguna decisión de apoyar a actos de violencia que violentan las constituciones de nuestro país, lo que sucedió en Bolivia el 10 de noviembre del 2019.
que violan los derechos humanos y eso, bueno, no lo miden, no les importa, no sabe uno qué pasa por las mentes de estos gobernantes. Muchísimas gracias, César, muchas gracias por este testimonio, muy buenas noches. No, a ti las gracias a América Latina y al mundo, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, César. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia México, analizamos los resultados de la inédita consulta popular de este domingo. Aunque con baja participación, la mayoría de los votantes dijo sí a los procesos judiciales contra expresidentes de la nación, por lo menos 5 de ellos. Lo veremos en Noticia al volver en Noticia. Telesur. Siempre. Damas. Entonces la gente del caso metida en condición de esclavizado, en su momento líderes desarrollan todo eso que traen en la memoria cultural. Y por eso son muy musicales. Y esos códigos están irradiados por toda América. Dos ciudades geográficamente distantes, pero cercanas por sus costumbres. Se visten con sus tradicionales atuendos para bailar en sus celebraciones. Caminando con Tumbao. Desde Santiago de Cali, Colombia, hasta San Salvador, la Bahía de Todos los Santos, Brasil. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia México, que se inicia un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en años pasados por actores políticos. Esa es la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas este fin de semana. Más de 6 millones de mexicanos participaron en la primera consulta popular que se realiza de manera formal en el país. Debían responder si están o no de acuerdo en emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Pues es un triunfo el que 6.474.708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta, pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque la mayoría votó por el sí, 97%. La participación no alcanzó el 40% requerido para iniciar una investigación a los actores políticos del pasado, particularmente de los últimos 5 exmandatarios: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos.
El siguiente reto del gobierno de Andrés López Obrador será en marzo de 2022, con la consulta de revocatorio de mandato. En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura. Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. A partir de la consulta popular de este domingo, se inicia un proceso de esclarecimiento y justicia por 5 periodos caracterizados por la concentración desmesurada de la riqueza, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, quebrantamiento del Estado de Derecho y violación de derechos humanos, entre otros. Hablamos de este resultado con Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, uno de los promotores de la consulta popular de este domingo. Nos acompaña desde México. Omar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. A usted muchas gracias. Omar, hablamos el pasado viernes acerca de la expectativa que había con respecto a la consulta. Se dio este domingo. Quiero conocer primero su apreciación general acerca del resultado. Con muy baja participación, aunque el presidente dice que ha sido un ejercicio muy importante de acción participativa en las urnas por parte del pueblo mexicano. ¿Cuál es su apreciación? Sí, para nosotros también es importante la participación, ya que como es la primera vez que se hace esto en México, también teníamos esto en contra, ¿no? Lo inédito del procedimiento, lo inédito del ejercicio. Para nosotros que participaran casi 7 millones es fundamental para abrir la etapa, la era de las consultas populares. Ya veremos ejercicios más adelante promovidos por la ciudadanía que pudieran devenir en mejores resultados. Esto también refleja que pues fue un esfuerzo mayoritariamente ciudadano, sin que los partidos el resultado habría sido mucho mayor. ¿Qué cree usted que pudo haber incidido para que más gente no saliera a votar? Pues nosotros vemos 4 factores: lo inédito, el INE y todos los obstáculos, la falta de casillas especiales, la falta del número de casillas, más de 160,000 debían ser, solo se instalaron 57,000. No hubo voto en el extranjero, no hubo la suficiente difusión en los medios de comunicación y radio y televisión. Además, hubo una campaña en contra de la consulta popular diciendo que era una farsa, que la ley no se consulta, que la ley se aplica. Pero estas mismas personas que dicen eso, pues hablan de que hay persecución política cuando se les aplica la ley. O no se quejan cuando hay miles de expedientes contra políticos o contra funcionarios que nomás no proceden. Entonces, ¿cuál es la aplicación de la ley si siempre se ha favorecido a la impunidad? Sí, pero no quiere también decir o interpretarse como que no les importa ya en este momento con otro presidente, con López Obrador en este momento, lo que hicieron anteriores jefes de Estado, anteriores presidentes. Pues pudiera parecer esto. No, nosotros pensamos que entre mayor difusión haya de los crímenes cometidos en el pasado, serán más personas las que pudieran participar en acciones de denuncia como estas. Entonces, pues no teníamos los recursos, a nosotros, a diferencia de los partidos políticos en México, como promoventes ciudadanos no se nos otorga ningún recurso. Con los recursos de la gente, con las cooperaciones que hacían para trasladarnos por todo el país, es como fuimos a plazas públicas, a entrevistas locales, tal, y medio difundimos que iba a haber una consulta popular. Si hubiéramos tenido recursos, probablemente habrían sido más personas. Sí, ¿y qué viene ahora? Bien recordar, como lo conversábamos el pasado viernes, se necesitaba más del 40% o más para que fuese vinculante. ¿Qué viene ahora? Porque sin duda hay una expresión, 7 millones de personas que votaron, la mayoría por el sí, para que se abran juicios en contra de funcionarios públicos y entre ellos estos 5 expresidentes del país. Claro, lo que sigue es establecer las comisiones de la verdad en todo el país, pero también un tribunal de los pueblos, tal como era el Tribunal Russell, que se instaló en 1967 para juzgar los crímenes en Vietnam, y sesionó en México para juzgar también los crímenes de la
dictadura chilena. Lo conformaremos en las semanas y días siguientes, invitaremos a personas a integrar estas comisiones de la verdad y el tribunal y pues emitiremos los respectivos procedimientos. Para nosotros la ley federal de consulta popular era imposible de cumplir, bueno, pero hay una expresión como bien lo señala. Sí, ¿y cómo funcionarán esas comisiones de la verdad? Usted nos habla de así que estarán en distintas regiones del país, ¿cómo funcionarán? Sí, nuestra propuesta es que haya varias, no una